Un cordial saludo y bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Buscuenti Radio. Donde estás no es el final. Hoy es miércoles. Bueno, para continuar con la programación de hoy, pues contamos con la presencia de la profeta Leonor Santa María y el apóstol José Ramón Santa María de la Casa Paterna Mi Pan, en la ciudad de Miami, en su segmento Descubriendo tu Potencial. Así es que bueno, les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Pero muy buenos días, gracias al Señor. Y bueno, aquí preparados para compartir con ustedes el tema que nos corresponde dentro de nuestro programa, que es Descubriendo tu Potencial. Vamos a hablar acerca del orden, qué es lo que significa para ti el orden y cuál es el potencial que tú tienes que sacar en este momento en que realmente todos debemos revisar cuál es el orden que nosotros manejamos en nuestra vida. Si verdaderamente la línea del orden no está correcta, vas a tener sin número de problemas. ¿Ves que te lo digo? ¿Por qué? Porque el orden es lo que el Padre primero estableció. Mira que antes de traer a los seres humanos a la tierra, o sea, la primera generación, lo primero que él hizo fue que constituyó un territorio y todas las cosas las puso en orden. El día, la noche, la tarde, la mañana, los alimentos, cuándo debían producirse, en qué momento debían producirse, las aguas, los mares, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, quien es el patrocinador, dueño y fundador del orden es nuestro Padre Celestial. Y nosotros, pues, debemos seguir las reglas del Padre. El orden es lo que nos va a defender, nos va a hacer triunfar y nos va a proteger. No hay ninguna otra cosa. Si nosotros seguimos el orden que el Padre demanda de nosotros en cada día, entonces nosotros podemos vivir seguros ese día. De lo contrario, no esperes ninguna seguridad porque quedas desprotegido. Sin orden es como si la cerca que está a tu alrededor se cayera. Entonces la pregunta clásica que siempre hacemos es, ¿qué haces tú si esta palabra viene a tu vida? Lo primero que tienes que hacer es revisar, sentarte y analizar cuál es el potencial que tú debes sacar en el momento que descubres que tu vida es un total desorden. Vamos a hablar de este tema en esta mañana y como siempre, soy la profeta Leonor Santa María desde Miami, Florida. Doctor José Ramón Santa María. Así que adelante. Entonces, para poder desarrollar nuestro potencial, si lo descubrimos, pero para poder desarrollarlo, es indispensable, mis hermanos, tener orden en nuestra vida. El orden es una ley, es una de las llaves de oro que nos entregó el Padre Celestial a través de lo que le manifestó a Pedro en Mateo 16, 20. Le dijo que le entregaba las llaves del reino de los cielos y que todo lo que permitiera en la tierra sería permitido en los cielos y todo lo que prohibiera en la tierra sería prohibido en los cielos. Entonces, una llave maestra, una llave de oro, una de las llaves de oro para poder actuar y tener éxito aquí en la tierra, para poder cumplir nuestro propósito. Porque sin orden nada podemos hacer. Lo que decía mi esposa ahora, el Padre mismo, el creador del universo, para poderlo crear, lo primero que tuvo fue que poner orden, como lo dice la Biblia en el capítulo 1, desde el versículo 1, que puso orden, organizó todo para después entonces desarrollar todo lo que tenía en mente, ¿no? Y hablar y decir, hágase la luz, hágase esto, hágase el otro, y fue creando con la palabra creativa de él el universo. Pero sin orden no hubiera podido hacerlo. Primero tuvo que ordenar. Así nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que tener orden en todos los campos de nuestras vidas para poder actuar y ser unas personas prósperas. Tú no puedes llegar a adquirir una empresa, digamos, si no tienes un organigrama en tu cabeza y poner orden en todas las cosas, en las finanzas, en la forma como lo vas a hacer. Todo es a través de una disciplina que tú tienes que aplicar en tu vida. Entonces, el orden es indispensable. ¿Y qué es el orden entonces? El orden es la disposición precisa de las cosas, tanto materiales como espirituales. Es decir, dónde están ubicadas. Tú en tu casa tienes orden
cuando sabes dónde están las cosas que tú necesitas, cuál es el uso que le estoy dando. Hay veces que hay personas que tienen dentro de un desorden el orden para ellos está es dónde están las cosas. Llega otra persona y se las mueve y le causa desorden en su cabeza. Pero físicamente para verlo, las cosas deben estar ordenadas, digamos, en un taller, las llaves estas, las pinzas estas, y todo disponible de acuerdo al uso que se le va a dar. Ya tú sabes que si vas a hacer esto, coge esta llave, coge la otra, y así en todos los campos, en la oficina, en las oficinas de médicos, de arquitectos, lo que quieras. Eso que tú estás diciendo es muy importante porque fíjate que cada quien tiene un orden en su cabeza de acuerdo a su manera de pensar y eso es respetable. Pero cuando se vive en compañía, tiene que haber un orden que todos los que vivan dentro de esa compañía puedan manejar. Lo que tú estás diciendo ahora, puedan manejar. Porque, por ejemplo, la escritura dice que si dos no están de acuerdo, podrán vivir juntos. Dice la escritura. Lo está diciendo. Y si no hay un orden de ideas, de pensamiento, de decisiones, de todas las cosas que nos rodea, entonces lo que hay es un caos, lo que hay es una división. Entonces tú puedes tener tu organización personal y de acuerdo a lo que tú piensas. Por ejemplo, hay personas que piensan que bueno, yo puedo tirar la ropa donde me da la gana, pero la voy a recoger al final de los 7, 8 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, la recojo donde la tienes. Pero resulta que tú no vives solo o sola. Tú vives en compañía, te están viendo tus hijos, quizá tienes tu esposo o tu esposa, y resulta de que eso a la vista de otra persona es un desorden, es hasta una falta de respeto, por decirlo así. Entonces, ¿cuál es la decisión? De seguir el orden tuyo o unirte. Si dos no están de acuerdo, no podrán prosperar, dice la escritura. Entonces, buscar el equilibrio. Oye, ¿qué más me da? ¿Tirar el pantalón al lado de la cama o tirarlo en la caneca donde se tiran la ropa sucia? Que la tienes en el mismo lugar, pero en tu mente dices, no, eso a mí no me interesa, yo la tiro donde yo quiera porque yo la voy a recoger. Pero ¿qué es lo que te impide de que tú sigas la línea del acuerdo mutuo de las dos personas o tres personas o la familia o la empresa donde tú trabajas o en el gobierno o donde vayas a trabajar? Donde tú estés con otra persona, tienes que llegar a una unidad de acuerdo. Oye, si no te afecta a ti y puedes tomar el interior y tirarlo en la bolsa donde se tira la ropa sucia, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Tienes que averiguar. Entonces, cuando el Padre nos trae una palabra a nuestro corazón, no es para que yo la ministre a los demás, es para que la analice si yo la estoy viviendo y cuál es la raíz, por qué tengo que confrontarme constantemente a lo que el Padre me está revelando a mí. Entonces, ¿cuál es el potencial que yo debo sacar? La humillación. Humíllate ante la mano poderosa del Altísimo. No permitas la destrucción, no permitas que la muerte toque la vida de los que están a tu alrededor, no permitas que los cielos se cierren y los recursos escaseen, no permitas la destrucción de la armonía dentro del hogar. ¿Por qué los hogares se rompen finalmente? Mira porque no están de acuerdo. La mujer piensa una cosa, el hombre piensa otra cosa. Ninguno de los dos cede y cada uno de los dos se pone en su posición. Ahora, cuando tú des tu opinión, asegúrate de explicar por qué la estás dando. ¿Por qué la estás dando? Porque lo otro es imposición. Oye, si yo te estoy explicando que no dejes el vaso tirado en el suelo porque me he caído 2 veces y te voy a decir por qué no lo debes dejar, porque me he caído 2 veces y la segunda vez que me caí el vaso se rompió y tuve que ir al hospital a hacerme 4 puntos porque me rompí la pierna. Ya te están dando una explicación del por qué. No es simplemente un capricho, no es una imposición, es una explicación. Entonces, si la explicación no te basta, tú tienes un serio problema. Entonces, no me vengas a hablar de orden cuando la explicación no te satisface y no la respetas y no entras en armonía. Entonces, el desorden tiene un inicio cuando no hay armonía. Por eso la escritura dice, qué bueno es estar con otra persona, porque si yo me caigo, la otra me levanta. Pero si yo me caigo y la otra me pisotea, entonces, ¿de qué estamos hablando? No solamente hay un desorden, sino que viene a continuación un caos, viene a continuación una destrucción
viene a continuación una división y con ella se paraliza tu bendición. No fue el diablo el que la paralizó, tampoco fue el Eterno el que la paralizó, fueron nuestras actitudes que paralizaron la bendición que estaba determinada. ¿Con qué derecho tú te paras a reclamar los derechos legales? No tienes autoridad para hacerlo. En el mundo sobrenatural no la tienes. Entonces, esa palabra que le dio el padre a mi esposo esta mañana es correcta, el orden. Tenemos que revisar en qué orden vivimos. ¿Cuál es el orden? ¿Qué es lo que nosotros llamamos orden? ¿A quién le exigimos orden? O sea, el orden, vuelvo a repetirte, o sea, es un acuerdo mutuo y tener la razón del por qué debemos estar en orden en determinada cosa. Ese es lo que genera una paz que sobrepasa todo mi entendimiento. Mi entendimiento me está diciendo, bueno, esto no es así, pero me conviene más estar en unidad para que el orden de la coinonía, de la amistad, del amor, de la unidad, no se rompa. ¿Cuál de las dos cosas para ti es más valiosa? Que se rompa todo, pero imponer lo que tú quieres. Oye, ¿cuántas veces te lo vamos a decir? 20 veces, 30 veces, 50 veces, 100 veces. ¿Cuántas veces necesitamos dar 50 explicaciones del mismo punto para que entremos en el orden, en un acuerdo y las cosas fluyan literalmente? Entonces, ¿cuál sería el potencial que tienes que sacar? Siéntate y humíllate delante del Eterno para que puedas reconocer delante de las personas que ofendes, que hieres, que maltratas, que has destrozado, que has paralizado tantas cosas en tu vida y que te las han tolerado por amor y por perdón. Es decir, tú puedas reconciliar eso. Entonces, el orden es un elemento extremadamente importante en cualquier tipo de relación, aún con el padre. Si tú al padre le empiezas a pegar 4 gritos ahora, él no te va a escuchar, no es el momento de escucharte, porque te saliste del orden perfecto, porque le pegaste 4 gritos después que hiciste todo lo que tú quisiste y trajiste consecuencias graves en tu vida. No te va a escuchar. ¿Por qué? Porque estás en un desorden total. Entonces, hay un tiempo de intimidad que lo provoca el padre, no el hombre. Entonces, si tú tratas de tener una intimidad con el padre en un tiempo que no es el propicio, la pierdes. Pero cuando el padre percibe tu espíritu, que es un tiempo es decir, de clamor delante de su presencia, de simplemente estar en silencio, adorarlo, entonces ese es el orden del Eterno, no el tuyo. Entonces, mira qué importante es este tema que el padre le revela hoy a mi esposo para que nosotros meditemos y tomemos fuertes decisiones. Sí, como decíamos, el propósito último del orden es incrementar la productividad de tu vida. Exactamente. Como decíamos, sin orden no se va a alcanzar el éxito, no se va a alcanzar el propósito por el cual vivimos a este mundo. No vamos a tener un hogar próspero, organizado, en armonía. No vamos a tener un desarrollo de nuestra profesión, de nuestro potencial, de donde trabajamos, de lo que sea, lo que desempeñemos si no tenemos orden. Y el orden es difícil. El orden necesita de una disciplina. La disciplina es algo esencial en el ser humano. La disciplina en la Biblia está establecido que en el libro de Hebreos nos habla sobre lo que es la disciplina. El padre a sus hijos, nosotros somos sus hijos del Creador, y a los que considera sus hijos los disciplina como nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos para enseñarles el orden, para que sean exitosos en la vida. Fíjate lo que dice la palabra en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 6, 5 adelante. Hijo mío, no me menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, ¿no? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soporta la disciplina, Dios os trata como hijo, porque ¿qué? ¿Quién es aquel quien siendo padre no disciplina a sus hijos? Entonces dice al final, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Por qué da fruto apacible de justicia? Porque trae la recompensa. El nivel de productividad, lo que nos produce el orden, determina nuestra recompensa. Entonces, todo ese sufrimiento, eso que no nos gusta de la disciplina, de someternos a una disciplina, al fin de cuentas vamos a recibir la recompensa y para toda nuestra vida, porque se convierte en un estilo de vida
en el cual tú vas a actuar de acuerdo con el orden que ya tienes establecido en tu cabeza. Y todo te va a salir bien, todo va a estar de acuerdo a las circunstancias, vas a estar en armonía con la gente. Indiscutiblemente que el caminar en orden es algo indispensable. Es tan horrible ver, uno entra en una casa, hay casas que están todas revueltas, sucias, se ven los muebles mal puestos, los colores, no hay una armonía, no se siente la luz sino las tinieblas. Eso es horrible. ¿Cómo puedes tú prosperar? ¿Cómo los hijos pueden estar felices en eso? Ahora, si se acostumbran a esa manera de vivir en desorden, los niños, ¿qué pasa cuando sean grandes? Van a ser unas personas desordenadas, unas personas fracasadas en todos los campos. Uno puede tener desorden en algunas cosas, porque nadie es perfecto. Hay desórdenes que tenemos que trabajar toda la vida para poner nuestra mente. Por eso la Biblia dice que transformemos nuestra manera de pensar. No solamente en el campo espiritual de llevar al espíritu, a la mente lo que está en el espíritu cuando nacemos de nuevo, sino todas aquellas cosas rutinarias de la vida que tenemos que es decir, modificar nuestra cosmovisión con relación a cómo vemos el mundo, a cómo nos movemos, a cómo hacemos y cada día tratar de ser una persona mejor. Ese es el propósito del potencial. El potencial que tenemos nosotros, del cual hablamos y cuál es el objetivo de este programa, es enseñarle al ser humano precisamente a desarrollar ese potencial y una de las bases primordiales es el orden. Es el orden para que tú, como decíamos al principio, seas una persona exitosa, que en todos los campos en que te muevas te resulten las cosas bien y que la gente te aprecie, porque la gente aprecia a la persona ordenada. Todos los empresarios, los que tienen grandes empresas, cuando ven un empleado ordenado, lo van ascendiendo. Cuando una persona es desordenada, es indisciplinada, no cumple con las órdenes dadas, con su trabajo, no es productivo, con el horario, y termina siendo retirado de la empresa o estancado allí en la posición en que entró. Entonces, para todos los campos de la vida, tiene que ser ordenado. Si eres un profesional, un médico, un abogado, un arquitecto, ingeniero, lo que tú quieras hacer, tiene que ser una persona que el cliente ve, ver que es una persona, entra a tu consultorio, entra a tu despacho y ve todo ordenado. Eso causa buena impresión de inmediato. Y dicen, si esta persona es ordenada, tiene que ser una persona que sabe ejercer su profesión. Entonces, va mostrando uno sin tanta propaganda, por sus actitudes, por la forma como vive, cómo están organizadas las cosas, se ve, esa es la mejor propaganda. Si tú vas, una persona entra a tu hogar y ve todo en orden, lo ven limpio, resplandeciente, ven que es una familia buena. Pero una familia en la cual tú entras y ves todas las cuestiones tiradas en el piso, sucias, te causa, dice, si esto es lo que muestran, si esto es lo que es, pues cómo se da su relación, tiene que ser en la misma forma sucia, así como está la cuestión. Exactamente. Entonces, fíjate la importancia de nosotros sentarnos y decir, wow, ¿qué es lo que yo tengo en desorden? Porque la otra parte es que cuando nosotros vivimos una vida desordenada, no logramos aceptar que estamos en desorden. Pero cuando ya tú oyes más de 2 o 3 veces que diferentes personas te dicen que eres una persona desordenada, no llegas a tiempo, no sigues consejos, no escuchas, no te relacionas bien, ya te lo han dicho tantas veces, tienes que prestarle atención, porque el desorden es una cultura, entre comillas, una ideología. No, si yo puedo dejar este vaso aquí, sí lo puedes dejar, pero no lo debes dejar. ¿Puedo poner esta ropa aquí? Sí, la puedes poner, pero no lo debes hacer. O sea, es la diferencia entre saber lo que yo puedo hacer todo lo que me da mi gana, y perdóname esa expresión, todo lo que me da mi gana yo lo puedo hacer, bueno o malo, pero no es lo que debo hacer, porque lo que yo puedo hacer me va a traer consecuencias a la larga. Ahora, la pregunta que yo te hago, ¿valdrá la pena que tú destruyas un día y todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, todos los días,
exactamente por el desorden mental que tú tienes en tu mente. Oye, si ya hay una conversación previa, una explicación absurda, pero que es evidente en el momento, porque es lo único que se puede hacer en el momento. Por ejemplo, si en el momento tú lo único que puedes ir es a la esquina de tu casa, a la tienda de tu casa, para comprar el arroz, ¿para qué vas a ir al supermercado? En la tienda te lo venden a 2 pesos, en el supermercado te lo venden a 50 centavos, pero el supermercado tiene que coger una buseta o un taxi o tu carro para llegar y el tiempo no te da. Entonces, ¿cuál de las dos cosas son prioridad? La prioridad es que vayas a la esquina, que te vas a pie y regresas y compras la bolsa de arroz y ya te valga 2 pesos. Estás gastando un poco más, pero te estás ahorrando el tiempo, estás acelerando el proceso de la comida, estás acelerando el proceso porque después de hacer la comida tienes que irte a trabajar o tienes que atender los niños o tienes que hacer muchas cosas. Entonces, ¿cuál es la parte de una persona que vive en total desorden? Que se acostumbró de tal manera a esa forma que no quiere admitir que tiene una vida en desorden. Fíjate que el orden empieza por los horarios, por el levantar, por qué haces en el día, cómo lo haces, cómo almuerzas, cómo comes, cómo duermes, cómo descansas. O sea, en el día hay muchas cosas que hacer. Tienes muchas cosas que hacer. Entre ellas, la principal es levantarte en acuerdo con el Padre Celestial. Es el primer orden para que te vaya bien en el transcurso del día. Pero si no te levantas, es decir, de acuerdo a lo que tú mismo oras o a lo que tú mismo proclamas y lo destruyes a los 5 o 10 minutos, entonces ¿de qué te sirve si no tienes una comunión? Oye, ¿vale la pena una guerra, una pelea, una destrucción o vale la pena ceder ante algo que no te está haciendo ningún daño, que no te afecta, que no afecta en lo más mínimo? O sea, ¿qué es lo que, sí, fíjate, las personas desordenadas, cuál es el escape básico de ellos? El escape básico de una persona desordenada es que se proyecta a lo que no existe para evitar enfrentar lo que existe verdaderamente. Sí, ahora mismo existe una situación que hay que arreglar. No la arreglo y me proyecto automáticamente a lo que puede pasar dentro de 10 años, 5 años, 15 años, que no sabes si tú estás vivo o estás muerto. Pero es la forma de distraer la responsabilidad y tratar de persuadir a las personas que no vale la pena lo que está diciendo, porque para ti, ay, si yo hago esto, espérate un tico, si yo hago esto hoy, ¿qué es lo que me toca hacer? Yo no sé si en enero yo estoy viva. Si estoy viva o estoy muerta, estoy con la presencia del Padre Celestial. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Lo que voy a hacer en enero o lo que debo hacer en el día de hoy? Entonces, analízalo para que veas. Si hubiera tiempo, hermano, te analizaría el contexto del orden y el desorden para que te des cuenta en qué nivel de desorden nosotros vivimos, empezando por la revelación que está dentro de nosotros, que no sabemos en qué momento aplicarla, cuándo aplicarla y cómo aplicarla. Por ahí empieza el nivel de desorden en nuestra manera de pensar. Por eso andamos buscando profetas y andamos oyendo 50 prédicas en el mes, que ninguna de ellas la ponemos por obra, porque tenemos un desorden de ansiedad en el punto espiritual. Por eso, ¿por dónde empieza el desorden? En la desobediencia del orden profético que el Padre determinó en tu destino profético, en tu vida, en tu proyecto de vida. ¿Cuál es el orden, por Dios? El orden principal está en adorarlo a Él por encima y sobre todas las cosas y seguir la paz que sobrepasa todo mi entendimiento. Orden básico, elemental, está en las Escrituras. Así es. El orden. Si el Padre, siendo el dueño de la creación y el que creó la creación e hizo todo, Él planeó todo en un orden extraordinario y la Biblia está llena de orden, todo, la secuencia. Fíjate que tú vas a preparar un mensaje. ¿Qué hacen los predicadores para preparar un mensaje? Bueno, yo oí fulano que dijo tal cosa. Espérate. Puede ser un mensaje extraordinario. Puede ser el mensaje teológico más extraordinario que hayas escuchado en la vida. Pero eso es un desorden mental y espiritualmente en tu vida. Porque para yo decirte y enseñarte algo a ti, tengo que tener una proyección profética. Una proyección profética no es armar un mensaje, es tener una proyección profética. Son dos contextos distintos. ¿Y de dónde saca usted, profeta, la proyección profética? Simplemente de lo que el Padre ha revelado con relación a mi destino profético. Hay un orden.
Sí. O sea, la revelación trae el orden de prioridades. Entonces, ¿tienes revelación? Si no la tienes, entonces le preguntas a fulano o vas a buscar a los profetas más famosos del mundo para ver qué dicen ellos y ajustas tu vida a lo que ellos dicen. I'm sorry, mi hermano, perdón. Así no es la cosa. ¿Qué es lo que brota de tu ser interior, proféticamente hablando? ¿Qué es lo que tú tienes que seguir? Eso es el orden divino. Sí, es que hay, para establecer el orden se necesitan de reglas, de reglamentos, de protocolos, de leyes. Lo primero que estableció el Padre cuando imagínate tú los millones de astros que hay en el universo y ninguno se estrella con otro. ¿Por qué? Porque él puso leyes donde deben ellos circular, trasladarse, de rotación, de traslación y mantiene el orden. Imagínate, si no hubiese orden se acabaría todo. Había una explosión universal. Pero todo está sometido y esos astros obedecen lo que estableció su creador. Entonces ellos están sometidos a un orden. Así nuestra vida está sometida a un orden. Nosotros somos, nosotros tenemos que cumplir, digamos, lo que nos revela el Padre a nosotros, lo que nos dicen las Escrituras, para poder que todo se cumpla, porque todo eso es una cuestión automática. Son leyes establecidas que si tú las cumples te dan el beneficio que tienen intrínseco ellas. Si no las cumplas, pues no recibes ese beneficio. Son de automático cumplimiento. Es como cuando la ley de la gravedad, si tú te tiras de un edificio no vas a subir, vas a caer. Entonces, son leyes establecidas que tú tienes que cumplir. Entonces, nosotros tenemos que conocer los principios del reino, tenemos que conocer lo que nos dice el Padre Celestial para ser unas personas que a través de la obediencia seamos prosperadas en todo lo que está intrínseco en esas reglas que Él nos establece. El gobierno, para vivir en sociedad, que hay un parlamento, hay unos jueces, hay un presidente, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, en la cual se cumple cada uno a su manera para que haya un orden. Se piden las leyes que hay que cumplir, el que no las cumple es sancionado, el que las cumple marcha bien. Entonces tiene que haber, y aún hay una autoridad, nosotros tenemos una autoridad para dominar nuestra mente y ponerla que camine de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al orden. Y en el mundo físico, en la sociedad hay una autoridad que hay sanciones para el que cumple y para el que no cumpla, ¿no? Y así el Padre también, el Padre que cumple, pero no es que esté pendiente de castigarte, sino que tú mismo te castigas porque no tienes orden. Exactamente. No bueno, esperamos que esta palabra con relación al orden la medites seriamente. Este es un tiempo propicio para poner nuestra casa en orden. ¿Cuál casa? Primeramente nuestra mente, luego nuestra casa físicamente hablando, nuestro ministerio, nuestro negocio y todo lo que hacemos, y para que nuestra familia entre en el orden divino. Amén. Entre otras cosas, si no te apresuras a entender esto, vas a tener un desorden. Por ejemplo, este fin de semana nunca damos fechas ni meses, pero este es un fin de semana muy propicio para que entren en orden tu mente, para que no permitas que tus hijos se contaminen con el ambiente que crearán los hombres sobre la faz de la tierra, de tiniebla y de oscuridad y de perversión contra los niños y los jóvenes, que es el blanco de los que gobiernan las naciones. Destruir y cambiar en toda forma y en toda manera la manera de pensar de un joven y de un niño para poder tomar dominio control de la nueva generación que se está levantando. ¿Dónde quiero yo que entres en esta hora? A nuestra página web mypanglobal.org. ¿Por qué debes entrar ahí? Ahí está nuestra congregación online, que es todos los jueves a las 8 de la noche. Se congregan los niños y se congregan los jóvenes a diferentes horarios el mismo día. ¿Y esto por qué lo hacemos así? Porque es conveniente que la misma palabra que tú como adulta escuchas, la escuchan los niños, la escuchan los jóvenes en diferentes modalidades, pero es la misma línea profética para que puedan hablar un mismo idioma y no haya el desorden que hay. Tú crees una cosa, tu marido cree otra cosa, tus hijos creen otra cosa y lo que hay es un caos dentro del hogar.
Así que ¿a dónde te invito a que entres? Como te lo dije ahorita, www.mypanglobal.org. Ahí están los intercesores proféticos, hermanos, levantando un muro de protección sobre la familia, los niños, los jóvenes. Ahí está el grupo de mujeres que se llama Entre Nosotras. Debes ser parte de ese grupo como de los intercesores. ¿Sabes por qué? Porque ahí está todo lo que tú necesitas saber y exponer. También está nuestra librería virtual y lo más importante, las escuelas de los lunes, donde estamos hablando acerca de la importancia de que tú conozcas todos los dones ministeriales, cómo funciona, para que no seas engañado y después no tengas excusa delante de la presencia del Padre Celestial. Esperamos que tengas un día lindo, maravilloso y que la paz del Eterno sobrepase aún todo entendimiento, que no logras entender los caos que se forman alrededor de tu vida, pero que la paz sea la que gobierne. Bendiciones y que tengas un hermoso día. Bendiciones.